Grabar. Por favor. Por favor. Ok, entonces vamos a empezar. Nosotros tenemos una estructura y en este caso, bueno, vamos a ver el ejemplo. Es una losa así de concreto que tiene 4 metros por 4 metros. Y esa losa la vamos a usar para para cubrir una banca como en los parques, como en la loma. Es decir, que la losa va a estar así y va a tener una columna al centro y aquí abajo entonces va a tener la banca así. Entonces, ese es el modelo real. Ese es las bancas que están cubiertas por esta losa de 4 metros. Y también le vamos a poner un espesor, por ejemplo, así 10 centímetros. Y le vamos a dar las alturas. Las alturas serían entonces de la siguiente manera. Hasta aquí serían 80 centímetros. Y aquí le ponemos 3 metros. Y entonces vamos a llevar la columna hasta una cimentación, una zapata de cimentación. Y esto, bueno, normalmente tienen aquí una sección más gruesa que se llama dado. Y a partir de ese dado, pues ya sale nuestra columna, así. Entonces, esta parte de la estructura sería la cimentación. Esta es una columna. Y esa es la cubierta. Entonces, para hacer el análisis, yo tengo que analizar esta losa. Pero esta losa nada más tiene un apoyo, nada más tiene una columna que estaría aquí al centro. En este caso, ustedes recuerdan el centroide de este cuadrado, pues pasa precisamente por el centro geométrico y entonces ahí le vamos a colocar la columna. Ahí está colocada la columna, es decir, desde el extremo hasta el centro de la columna tenemos 2 metros. A la columna le podemos poner así una sección, no sé, a 30 centímetros por 30 centímetros. Y está colocada ahí al centro. Entonces, pues ya, esta es una estructura real y yo necesito crear un modelo para analizarla. Entonces, pues, ¿qué es lo que tenemos que saber primero? ¿Con qué elemento yo voy a soportar a esta cubierta? Y ya dijimos que es una columna. Entonces, nosotros modelamos una columna. Dijimos que una columna era un elemento vertical que tenía pues una sección muy pequeña en relación a su altura y que esa columna iba a soportar únicamente cargas de compresión. Entonces ya tenemos la columna, ya tenemos la sección, ya tenemos su carga, pero nos hace falta entonces que esa columna sea estable.
Y para que sea estable, pues le vamos a poner un apoyo, una conexión. En este caso, lo vamos a suponer que la columna está empotrada en la base. Así. Entonces ya tenemos aquí un apoyo, ya tenemos la columna, que es este elemento con su sección, y tenemos su carga. Bueno, y también conocemos la longitud, ¿no? Que la longitud serían 80 más 3, pues serían 380. Ya si se quieren poner así muy finos, pues le pueden poner 385, ¿no? Para que llegara hasta acá, justo hasta acá, hasta el centro de la losa. Y entonces ya tengo ya aquí definido mi modelo. Este modelo ya lo puedo analizar y yo ya puedo saber si esa columna con esa sección soporta este peso. En la unidad de columna nosotros vamos a ver entonces si esta columna tiene una carga que es mayor que esta P que le estoy poniendo ahora para pandearse. Es decir, esta columna se puede pandear, hay una carga máxima que yo le puedo poner justo antes de que se pandee, y si esa carga es mayor que esta P, bueno, pues entonces esta columna con esta carga que le estamos poniendo ahora no se va a pandear, no va a fallar. Y ahí terminaría pues nuestra parte del análisis. En este caso, también de diseño, porque estamos diciendo que es una columna de 30 por 30, que es de concreto y que sí soporta esa losa. Entonces tenemos ya nuestra estructura real y tenemos nuestro modelo estructural con una viga, con un apoyo y con una carga. Y obviamente pues con sus dimensiones. Y también podemos decir ya el material, podemos decir que es de concreto y podemos también decir cuál va a ser su capacidad a la compresión, en este caso del material, puesto que va a estar sujeta a compresión. ¿Hasta ahí tiene preguntas? No, todo bien. Ok. Ahora, vamos a la parte de las cargas. Yo ya había puesto aquí la P. Y esa P es una carga puntual que va a pasar precisamente por el centroide de la columna, pero no sé cuánto vale. Es decir, que yo no puedo hacer análisis aquí porque esta P no tiene valor. ¿Cuánto vale esa P? Pues es lo que la losa le transmita a la columna. Esa es una losa de concreto y entonces lo que nosotros tenemos es el, el peso volumétrico del concreto, que serían 2.400 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ese es el peso volumétrico del concreto. Yo tengo, o yo puedo saber cuál es el volumen de esta losa, ¿no? Es decir, así 4 metros de ancho por 4 metros en la otra dirección por el espesor, me da el volumen de concreto. Si ese volumen de concreto lo multiplico por el peso volumétrico, pues me va a dar el peso. Es decir, estos serían metros cúbicos y este sería kilogramos sobre metro cúbico. Entonces estos se van y lo que me queda pues es únicamente los kilogramos. Es decir, el peso de la losa. ¿Cuánto da todo eso? 3.840. 3.840 kilogramos. Eso es lo que pesa la losa. Esa es la carga que va a pasar a la columna. Sí, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo podemos saber eso? ¿Cómo podemos, no saber, bueno, saber, pero cómo podemos demostrar que esta carga es precisamente la que va a pasar
por el centro de la columna, por este, va a bajar por aquí. Haciendo suma de momentos y ver si el centro de gravedad si cae en el donde está la columna. Bueno, no, suma de momentos, no, porque sería un tanto complicado. Habría que hacer alguna otra simplificación aquí a esta losa. No, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a suponer, ah, que la losa, esta losa, tiene un peso por cada metro cuadrado. Es decir, que cada cuadrito de estos tiene un peso. Y entonces ese peso sería así, 1 metro por 1 metro por el espesor por los 2400. Y eso me va a dar kilogramos sobre, o kilogramos, esos kilogramos serían los kilogramos que pesa cada metro cuadrado. Así, kilogramos por cada metro cuadrado. ¿De acuerdo? Y eso me da entonces 240, ¿no? Sí. Sí. Ok. Entonces, cada cuadrito de estos pesa 240 kilogramos. Y entonces lo que podemos hacer es, lo que su compañero decía, suma de momentos. No, podemos hacer suma de fuerzas. Hacer el diagrama de cuerpo libre y hacer suma de fuerzas. Entonces, cada cuadrito pesa 240 kilogramos. ¿Dónde está la fuerza equivalente para esos 240 kilogramos en este cuadrito? Pues al centro, ¿no? Así. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Y entonces, cada metro cuadrado va a tener una fuerza de 240 que va hacia abajo. Así. La fuerza equivalente de todas estas fuerzas sería estos 3840. Y esa fuerza equivalente entonces iría en el centro, ¿verdad? Puesto que esto es simétrico. Entonces aquí en ese centro precisamente es donde vamos a tener la carga de los 3840. Y entonces ahora sí hacemos suma de fuerzas, en Y. Y entonces me va a dar esa P. ¿Sí? Es decir, la suma de las fuerzas en dirección Y tiene que ser igual a 0. Y entonces tendríamos los menos 3840 más la P igual a 0. Es decir, que nuestra P son 3840 kilogramos. Y pasa exactamente por el centroide. De tal manera, pues, que al hacer la suma de momentos con respecto a este punto, como decía su compañero, pues entonces la suma de momentos ahí tiene que ser igual a 0. ¿Sí? ¿De acuerdo? Así es. Sí. Ok. Entonces, si se fijan, hemos estado haciendo varias cosas. Primero, tenemos el peso, bueno, acá era, bueno, no me dijeron nada, ¿eh?
era así metro cúbico. 2.400 kilogramos sobre metro cúbico, ese es el peso del concreto. Luego entonces sacamos, aquí lo voy a puesto ya, ¿verdad? Entonces este es el peso. Con este peso es el peso de toda la losa. Como la losa está simétrica, es decir, como la losa tiene el centroide en el centro geométrico, pues entonces yo le puedo poner la puntual ahí y por ahí va a bajar toda la carga. ¿Qué es lo que estábamos haciendo aquí ahora, recuerdan? Así. Todas estas cargas, cuando hagan suma de fuerzas, pues vas a tener acá arriba una fuerza equivalente que iría en el centro, que iría exactamente en el centro, y entonces nos quedaría este sistema. Hacemos equilibrio y despejamos la P, es decir, esta P que va a soportar la columna, pues son los 3.840, perdón, los 3.840 kilogramos. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Convertimos el peso volumétrico en kilogramos por metro cuadrado. Luego, cada metro cuadrado de estos pesa 2.240, perdón. Si lo multiplicamos por los 16, pues me va a dar los 3.840, que es la puntual equivalente a todas las puntuales que hay en cada metro cuadrado de estos. ¿De acuerdo? Y Sí, muy finalmente, bien. y finalmente entonces, cuando hacemos el equilibrio, pues ya tenemos aquí el valor de la P, el valor precisamente de la fuerza que nosotros tenemos que colocar aquí para que pueda soportar a la losa. Y entonces esa es una forma de cómo este modelo o esta estructura real nosotros la llevamos a un modelo estructural que yo ya pueda analizar. Tengo una columna con una sección, con un apoyo, con una carga, con una longitud, y entonces yo ya puedo saber cuáles son los esfuerzos de compresión que está soportando la columna, cuál es la deformación que se va a generar si es que se da, y cuál es el esfuerzo real que va a tener el concreto cuando yo le ponga esta carga de 3.840 en esta área de la columna de 30 por 30. Entonces ya pues nosotros podemos hacer el análisis. Y llevamos entonces un modelo real a un modelo estructural donde yo lo puedo analizar. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Vamos ahora a ver si le quiero borrar. ¿Tienen preguntas? ¿O lo van a copiar o lo van a tomar captura o algo? Captura ahorita. Ok, tomen la captura para borrarle. Listo. Vale. Yo creo que ya puede continuar. Y voy, nomás déjenme borrarle aquí. Vamos a borrar aquí. Eso lo vamos a dejar. Vamos a borrarle aquí también. Ese no. Así. Así. Ahora vamos a pensar en otra manera de cargar esta losa de 4x4. Es decir, vamos a proponer, alguien dice, bueno, una sola columna, la otra vez se cayó y ahí aplastó unas plantas y bueno, pues no queremos que ocurra otro accidente. Entonces, esas bancas con esa cubierta de una sola columna no las queremos así. Y entonces, bueno, pues se propone otra manera. Se propone otra manera.
ya con dos columnas, probablemente la gente le dé menos miedo. Entonces, vamos a proponerle aquí dos columnas, una aquí y otra acá, pero no vamos a dejar que estas columnas carguen directamente la losa, sino le vamos a poner una viga aquí, así. De tal manera... Dije, disculpe, una pregunta. Ande. ¿La grabación de la clase va a estar en el YouTube o nos va a llegar al Drive? En las dos, yo lo voy a, les llega directo al Drive y yo lo voy a subir al canal de YouTube. Ah, ok, gracias. Vale. Y entonces, a ver, la losa, si hacemos una vista de este lado, la losa va a quedar así. Luego va a tener la trave, así. Y luego va a tener la columna, así. Creo que eran 3 metros, dijimos, ¿no? Así. Entonces, esta va a seguir siendo la columna de 30 por 30, como la teníamos allá. De 30 centímetros por 30 centímetros, así. Y luego va a tener la trave esa, y esa trave vamos a decir que tenga, no sé, 20.20 por 0.40, así. Esa es vista de este lado. Y vista del otro lado, vamos a tener la columna, así. La otra columna de este lado, ya no se ve este. La otra columna de este lado, así. Hasta abajo. Y vamos a tener la trave aquí. Así. Entonces, estas son columnas, y esa es la trave o es la viga. Y entonces, vamos a tener un modelo como este, con columnas y con la trave. Y este marco que tenemos aquí, pues es el que va a cargar la losa. ¿Sí? Y ese marco, esta viga que está aquí arriba, esta viga, esa viga la vamos a pasar por este punto. Por este punto, aquí. En este punto es donde está la viga. Y es donde nuestra losa se va a apoyar. A ver si que no se ve con este. Esta línea que les acabo de dibujar aquí ahorita pasa exactamente por el centro. Y entonces vamos a tener estos metros cuadrados de este lado y estos otros metros cuadrados de ese lado, exactamente los mismos. ¿Sí? Cada metro cuadrado de estos, pesa 240. ¿Y quién los va a cargar? Pues los va a cargar esta viga. Entonces, este 240 más este 240 más este 240 y más este 240 se lo vamos a poner aquí, ahí arriba. Estos otros 4 se los vamos a poner en la otra parte de la viga, aquí. Y luego estos otros 4 y estos otros 4 también se los vamos a colocar ahí. ¿Cómo hacemos eso? Yo ya sé que cada metro cuadrado pesa 240. Entonces, nosotros tenemos una longitud aquí, así, que serían 2 metros, 2 metros y 2 metros. Entonces, el 240
por 4, que es lo que pesa cada metro, es el W que le vamos a poner ahí. Es decir, aquí va a haber 240 en este metro. Aquí va a haber 240 en este metro. Oh, perdón, 240 por 4 en este metro y igual va hacia acá. Es decir, que toda la losa se va a colocar sobre nuestra viga. ¿De acuerdo? Ok. Muy ¿Sí bien. está claro? Hagan de cuenta que agarran los 4 metros y los ponen sobre la viga. Porque es el único apoyo que tenemos. Aquí sí puede hacer también suma de fuerzas en Y para 1 metro de la viga, y entonces va a tener 240 más 240, y luego más 240 y más 240, que serían los 240 por 4. Y ese valor es el que le van a poner en ese ancho de 1 metro. Ah, ok, va, ya entendí. ¿Sí? Porque le voy a borrar también de este lado, creo que no lo ocupamos ya ahorita. Entonces, si nosotros hacemos un corte de la viga en ese 1 metro, pues lo que tiene que cargar es esa franja de 1 metro de ancho, y ese metro de ancho va a contener hacia un lado 2 metros y hacia el otro lado otros 2 metros, y cada uno de esos 2 metros pesa 240, y entonces todos esos los tiene que cargar. Ahorita vamos a hacer un corte de ese metro de ancho, y entonces van a ver cómo haciendo suma de fuerzas en Y, pues tenemos la carga en esa viga. A ver. Sí, se fundió un foco. Oh, ya prendió. Ok. Vamos a hacer un corte en el primer metro. Si yo hago un corte aquí, se va a parecer a este, ¿verdad? Aquí hay 240, aquí hay 240, aquí hay 240, y aquí hay 240. Así. ¿De acuerdo? Cada metro cuadrado de estos pesa 240. Entonces, en esta viga, en este tramo de viga de 1 metro, que es lo que va a soportar esta viga, pues sería este metro más este metro más este metro más este metro. O si lo hacemos como aquí, teníamos aquí, si este pesa 240 por cada metro cuadrado, entonces en el centro hay una puntual, aquí en el centro hay otra puntual, acá en el centro hay otra puntual, y acá en el centro hay otra puntual. Si yo quiero encontrar el valor de esta fuerza o de esta P que va a ser para ese metro, pues entonces hago suma de fuerzas en Y, ¿no? ¿Sí? Sí, Sí. Ya. Menos 240, menos 240, menos 240, menos 240, más P igual a 0. Y entonces me va a quedar que esa P va a ser igual a 4 por los 240. Y esta carga, que son kilogramos, la vamos a colocar en cada metro de la viga, porque si se fijan, en el primer metro hay 4, en el segundo metro hay 4, en el tercer metro hay 4, y en el cuarto metro hay 4. Entonces, mi viga va a quedar así. Van a ser, ¿cuánto da esto? 960. 960. 960 kilogramos por cada metro. Es decir,
cada metro de mi viga va a pesar 960, que son estos 4 que los estoy colocando justo en ese metro. ¿Eh? Y ya de aquí para abajo, pues están las columnas. Y ustedes ya saben cuánto vale la reacción en A, cuánto vale la reacción en B, y esa va a ser igual a la carga que va a recibir la columna. Es decir, aquí tendrían a los 960 por 4 sobre 2. ¿Sí? Esa es la reacción. ¿Y eso da cuánto? 1920. 1920. Y entonces este es igual, 1920. Si lo multiplica por, si el 1920 lo multiplica por 2, ¿cuánto le da? 3840. 3840. Que es lo que pesa toda la losa, ¿recuerdan? Entonces ahora la losa primero se va a apoyar sobre la viga. Y ya cuando la viga tiene la carga, esa viga le va a transmitir a las columnas la carga de toda la losa. Y en este caso, como son 2 columnas, pues la mitad de la carga se va a venir para acá y la otra mitad se va a ir para allá. Que son estos a 1900 que tenemos aquí, que son así kilogramos. ¿De acuerdo? Y entonces ya podemos hacer nuestro modelo. Ya podemos hacer nuestro modelo. Ya tenemos nuestro modelo con la trave, las columnas, los apoyos aquí empotrados, su carga distribuida. Y ya tenemos nuestro modelo estructural y ya lo podemos analizar. Porque ya tenemos la carga, ya tenemos los valores que va a tener la columna. Entonces puedo diseñar la trave con concreto o con acero, y también puedo diseñar ya las columnas porque ya tengo la carga que va a soportar. Y entonces ya tengo definido acá mi estructura real, ahora con otra propuesta estructural, y que también se puede, pues también se puede analizar con lo que ya conocemos de la estática, con la suma de fuerzas, y también con la parte que ya estamos viendo ahora de cómo convertir el peso volumétrico a peso por metro cuadrado, y ese peso por metro cuadrado, cómo lo estamos convirtiendo a kilogramos por cada metro, a una carga distribuida. ¿Sí? Igual aquí, cuando les estaba explicando aquí, ustedes tienen que cada metro pesa 240. Entonces, estos 240 por 2 más 240 por otros 2, pues me da el W de aquí, que voy a ponerle en ese metro de ancho, que es este que estamos haciendo aquí. De aquí a aquí, de aquí a aquí hay 1 metro, y es entonces donde vamos a colocar a esta carga así. Ese es 1 metro. Luego en el otro metro también hay 960 porque es este exactamente igual, y este también son iguales. Entonces cada metro va a tener sus 960. Muy bien. ¿De acuerdo? Y entonces, bueno, pues de esa manera es como nosotros podemos ir de un modelo real, de una propuesta real, a un modelo de análisis, a un modelo estructural que yo puedo analizar. Y entonces ya se ve muy claro, ¿no? Si ustedes le ponen 4 columnas, entonces la cuarta parte de la losa se va a ir a las traves, así. Y en las columnas pues va a caer también la cuarta parte de todo el peso, es decir, este sobre 2. Pero de esta manera se distribuiría, ¿no? Aquí tendríamos esos 16, metros cuadrados, pues entonces 4 se van a venir para acá, 4 se vienen para acá, 4 para el otro lado y 4 para el otro lado. Y
por las columnas, como van a ser 4, pues va a bajar el peso de toda la losa dividida entre 4, entre cuatro apoyos. Tendrían aquí 4 columnas así y otra allá de atrás. Y por cada una de estas serían, ¿qué serían? 960. Sí, ¿verdad? Sí. 960, 960, 960 y la de atrás, y ya dan los 3800, que es el peso total de la losa y que es el que está transmitiendo a las columnas en este caso, pero pasaría a través de las traves. Todavía nos hace falta aquí considerar el peso de las traves y el peso, bueno, sí, el peso de las traves para tener la carga real sobre las columnas. Y también el peso de las columnas para tener la carga real acá abajo en la cimentación. Recuerden que hablábamos de una cimentación. Entonces, ya con el peso de la trave, con el peso de la columna más el peso de la losa, nosotros podemos saber cuál es la carga real que va a bajar por la columna y que es la que se va a transmitir al suelo a través de esta zapata, de esa cimentación. ¿Tienen preguntas? Todo bien. Ok, entonces de ahí hemos estado usando columnas, traves, a tipos de apoyo y también conexiones. Ahorita no estamos haciendo análisis, pero sí tenemos una conexión aquí entre la columna y la trave. Esta conexión que es un apoyo, empotrado de los que ya conocemos. Y bueno, pues de esa manera tendríamos nosotros ya definido una carga puntual, definido una carga distribuida y nos faltaría una carga triangular, una carga variable. Si quiere, tómele captura para borrarle. Listo, ingeniero. Sale, sale. Entonces, bueno, vamos a ver la parte de las cargas triangulares que normalmente van a salir cuando usamos o cuando estamos conteniendo agua o cuando estamos conteniendo suelo. Entonces, pues vamos a hacer un, un modelo para una alberca. Y ahí tenemos los dos casos, ¿no? Por un lado tenemos agua, por el otro lado tendríamos suelo, que serían los casos donde nosotros vamos a encontrar cargas triangulares. Y también pueden encontrar cargas triangulares en la cimentación, cuando tienen un muro de contención y ese muro de contención está sujeto a un momento, pues va a tener presiones máximas y presiones mínimas. Por lo tanto, pues eso va a dar una carga trapecial y de ahí pues le salen cargas triangulares y demás, ¿no? Vamos a ver primero el ejemplo de la alberca y con eso pues sacamos el tipo de cargas triangulares que nosotros podemos encontrar cuando hacemos análisis. También en el caso de las marquesinas, hay unas marquesinas que lo rellenan y entonces ahí también tendríamos una, una carga triangular por el relleno, por el HAL, no sé, por el concreto si es sólido, pero tendríamos una carga también triangular, ¿no? En un volado.
A ver, ahorita vamos a tener el suelo y vamos a tener una losa para la alberca, sí. Está sobre el nivel, sobre el piso. Y entonces aquí tendría sus escalones, ¿no? Para llegar al agua. Y el nivel del agua, pues tendríamos aquí, no sé, 1,20, así. Si ustedes ven en planta la alberca, pues sería algo así. Así, aquí tendrían los escalones. Ese sería el agua. Entonces, ustedes recuerdan pues que la presión del agua en la superficie es cero. Es decir, que esa presión es igual a el peso volumétrico del agua por la altura. Entonces, si el peso volumétrico del agua son 1000 kilogramos sobre metro cúbico, pues nosotros podemos sacar la presión que se da en este punto al final. Y entonces esa presión sería los 1000 por 1,20. Eso da 1200 kilogramos sobre metro cuadrado. 1200 o 120, no, 1200, ¿no? 1200. ¿No es cúbico, Inge? No, esto es cúbico y este es metro, quedan metros cuadrados. Es presión. Es una presión así. Así, una presión así. Una presión así hacia allá. Entonces la presión aquí en la base son 1200 y va disminuyendo hasta que llega acá a la altura del agua, hasta el cero. Y entonces esta presión es una presión triangular que iría a lo largo de todos los muros. Para nuestro análisis o para hacer análisis, nosotros tomamos un metro de ancho. Así. Es decir, que este se vuelve 1 metro. Y entonces nuestro muro lo vamos a modelar como una columna y una columna que está empotrada aquí abajo y que le va a llegar esta presión. Pero como el muro este también es de 1 metro de ancho, entonces esta presión, si la multiplicamos por 1 metro de ancho, me va a dar una carga de 1200 kilogramos por cada metro. Y entonces esta es ya una carga que yo sí puedo analizar, no en metros cuadrados ni no en metros cúbicos, sino una carga uniforme, bueno, una carga variable distribuida a lo largo de la viga. Así. Y entonces ahí tendríamos una carga triangular. ¿Está claro? ¿Tienen preguntas hasta ahí? No hay que.
Ok. Ahora vamos a suponer que nuestra alberca, por un lado tiene así un muro. Aquí está el suelo, ese era el nivel del terreno natural, pero acá el nivel del terreno natural está a esta altura. Entonces, de aquí a aquí tendríamos el 1, no sé, el 1,30 más 10 centímetros. Y de este lado tendríamos, no sé, 2,80. El agua dijimos pues que estaba a 1,20, ¿no? Sí. Y entonces, para este muro bajo que es como estos, pues solamente tenemos la presión del agua, que ya vimos que era 1.200 kilogramos por cada metro. De este lado, este muro también tiene esa presión que es producto del agua, pero por fuera tiene otra presión que es la presión del suelo. El suelo empuja. Disculpe, ingeniero. Disculpe. ¿Está escribiendo algo? Es que no veo nada. Se supone que ahí estaba, a ver. Ya se ve. Listo. Ya se logra. Órale. ¿Entonces se va o qué? Como que se congeló la imagen, Sí, no claro. avanzaba. Ah, ok. Pues me dicen luego rápido porque no, ya no sé. Ok, pero ya se ve entonces, ¿ah? Sí. Sí, sí, ya se ve. Les decía entonces, por un lado seguimos teniendo esta misma altura que es a la parte de la alberca y que estaba sobre el nivel del suelo. Pero por el otro lado, acá tenemos un muro. Ese muro está más alto y acá continúa el suelo, el terreno natural. Entonces este suelo pues empuja al muro y vamos a tener entonces por un lado una presión del suelo y por otro lado una presión del agua de la alberca. Esa presión del suelo también es, si lo consideramos como un fluido, esa presión del suelo va a ser igual a el peso volumétrico por la altura, pero por un coeficiente que nos va a ayudar a simular que es un fluido y que por lo tanto también produce empuje. Es decir, este coeficiente va a depender del ángulo de fricción del suelo, de tal manera pues que nosotros podemos calcular cuánto es lo que se está empujando o cuánto es lo que está empujando sobre ese muro. Y entonces también tenemos nuestra carga primero por metro cuadrado, porque el peso del suelo es el peso volumétrico por la altura y por ese coeficiente, que es un coeficiente sin unidades, es adimensional. Y entonces me queda kilogramos sobre metro cuadrado, que es presión. Y también hacemos lo mismo, lo analizamos para 1 metro de ancho, entonces lo multiplicamos por 1, y me va a quedar ahora sí kilogramos sobre metro, que es como yo lo sé analizar. ¿De acuerdo? Y entonces de esa manera pues tenemos ya estos dos tipos de cargas triangulares que también podemos usar y que también las vamos a utilizar para modelar, por ejemplo, los sótanos en los edificios o las albercas, como en este caso,
o los desniveles, cuando ustedes tengan un muro de contención, estos se vuelven muros de contención, y entonces esos muros de contención pues van a tener una presión así triangular o una carga triangular. ¿Tienen preguntas? Entonces, de esa manera es como hacemos la conversión de las cargas en metros cúbicos a metros cuadrados ya como presión, y también una vez como presión, pues se puede convertir a una carga distribuida, y ya que tienen la carga distribuida, pues ya la pueden convertir, no sé, a puntuales o a una aproximación a una carga distribuida que no sea triangular, sino que sea uniforme, obviamente con una estando pues conscientes de que es una suposición, no es realmente como la carga se está comportando. Es decir, ustedes dicen, en lugar de usar la triangular, yo tomo el promedio, bueno, pues ese es una simplificación, y bueno, pues lo pueden hacer, ¿no? O simplemente decir, en lugar de tomar la triangular, así de manera exagerada, ustedes toman el valor más grande, como si fuera una distribuida. Bueno, pues lo están tomando así de esa manera, están considerando valores mucho más grandes de los reales, y entonces así les va a quedar en su propuesta, no tan real. Por eso la idea de que nosotros hagamos en el análisis lo más cerca posible de lo real para que el diseño sea también real. ¿De acuerdo? Ok, entonces vamos a ver ahora la parte de los tipos de apoyo. ¿Le puedo borrar? Sí, ingeniero. Sí, adelante. Con la otra. Vamos ahora a definir cómo son los tipos de apoyo que nosotros vamos a usar. Ya ustedes vieron pues ahí en la lectura cómo tenemos 3 tipos de apoyo básicos. Luego hay otros tipos de apoyo que también se pueden emplear, ¿no? Pero vamos a usar primero un sistema en 2 dimensiones. Bueno, 3, porque los momentos irían alrededor del eje Z. Los momentos que nosotros calculamos cuando hacemos equilibrio y tenemos las ecuaciones, o cuando hacen suma de momentos en un punto, realmente esos momentos no van alrededor de Y ni van alrededor de X, sino van alrededor de un eje Z que es perpendicular a ese plano, al plano de X y Y. Entonces, nosotros tenemos así un sistema de coordenadas para X y para Y. Y entonces podemos tener desplazamientos en esas direcciones, y podemos tener también fuerzas en esas direcciones solamente. Si hay una fuerza en otra dirección con un ángulo, bueno, pues habría que sacar las componentes y colocarlas en este sistema, en el sistema global, en X y en Y. Entonces vamos a tener así un tipo de apoyo que es el apoyo articulado, y de ese apoyo articulado significa pues que el desplazamiento en X es igual a 0, el desplazamiento en Y es igual a 0, y la rotación no la conocemos porque va a girar, no hay nada que impida el giro, y sí hay alguien que impide el desplazamiento. Entonces, en el caso del desplazamiento en X, hay
una fuerza en X que impide el desplazamiento. En el caso del desplazamiento en Y, hay una fuerza en Y que va a impedir el desplazamiento y eso va a hacer entonces que los desplazamientos o que se cumpla pues esta condición. ¿De acuerdo? Luego tenemos un tipo de apoyo que es el rodillo. Así. Ese rodillo no se puede desplazar en dirección Y. Es decir, el desplazamiento es igual a cero. Por lo tanto, hay una fuerza en dirección Y que evita el desplazamiento hacia arriba o hacia abajo, pero en el sistema global lo evita esta fuerza. Entonces el desplazamiento ahí va a valer cero. El desplazamiento en X no lo conocemos porque si hay una fuerza, entonces este elemento se va a desplazar y no hay nada que lo detenga, entonces no sabemos cuál va a ser su desplazamiento. Y la rotación también no la conocemos. ¿Por qué? Porque si se conecta aquí una barra o una viga y esa viga va a estar sufriendo aquí un momento en el apoyo, pues entonces va a girar y va a girar hasta donde la carga lo genere, pero ese valor no lo vamos a conocer nosotros porque no hay ninguna fuerza aquí, ningún momento que se oponga a este giro. Y finalmente vamos a tener un apoyo, así un apoyo que es empotrado, donde el desplazamiento en X es igual a cero, el desplazamiento en Y es igual a cero y la rotación también es igual a cero. Y entonces eso significa pues que tiene que haber tres fuerzas, una para cada deformación que haga pues que lo mantenga en su posición. Es decir, va a haber una fuerza en X, va a haber una fuerza en Y va a haber un momento. Este momento hace que la rotación sea igual a cero, es decir, si aquí alguien intenta generar un momento, bueno, pues va a aparecer un momento que va a hacer que no haya rotación, es decir, que la rotación sea igual a cero. Y entonces, con base, pues, en estas consideraciones es como nosotros vamos a hacer equilibrio, es decir, vamos a tener suma de fuerzas en X igual a cero, suma de fuerzas en Y igual a cero, y suma de momentos también igual a cero. Las direcciones positivas que vamos a usar, pues serían hacia la derecha, hacia arriba, y así en contra de las manecillas del reloj, esas van a ser las direcciones positivas. ¿Tienen preguntas? No, está claro. Ok. Y entonces nosotros vamos a tener ahora sí una viga que está simplemente apoyada y que va a ser también estable, es decir, no se va a mover hacia ningún lado. ¿Por qué? Porque este apoyo es un apoyo articulado y entonces ese apoyo A, pues no se puede mover en ninguna dirección. Este sí, este es el apoyo B, este es un rodillo y tiene desplazamiento en esta dirección, más no en la dirección vertical. Entonces, esta viga es una viga estáticamente determinada y además es estable. Es determinada porque nosotros tenemos tres incógnitas y tenemos tres ecuaciones de equilibrio. Entonces, podemos encontrar su valor y una vez que encontramos su valor, pues se van a hacer que estas condiciones se cumplan, es decir, que el equilibrio que está definido aquí, pues se dé en esta viga. ¿De acuerdo? Si a esa viga le ponen carga, pues entonces esa viga con esa carga va a intentar desplazar nuestra viga hacia abajo. Pero, bueno, como nosotros tenemos aquí definidos estos apoyos, pues entonces va a haber aquí fuerzas que van a evitar ese desplazamiento y que el desplazamiento se hace cero y que por lo tanto esta viga va a permanecer así en el espacio, en equilibrio.
Y entonces las fuerzas de aquí pues tienen que ser fuerzas que contrarresten a la fuerza. Si se fijan, este W va a bajar la mitad por acá y la mitad por acá, como lo veíamos hace un rato. Entonces, cada reacción, pues va a ser, si yo sumo estas dos reacciones, voy a llegar al peso total, que sería la W por L. Y eso hace entonces que cuando ustedes hacen su diagrama de equilibrio con su fuerza equivalente, tengan aquí una reacción en B, tengan acá una reacción en A, y la suma de fuerzas sea igual a 0 para que esto sea así estable como lo tenemos ya definido. ¿De acuerdo? Igual nosotros podemos tener algo así. Y entonces, de nuevo, los tipos de apoyo se van a comportar de acuerdo a cómo tenemos definido acá los desplazamientos y de acuerdo a cómo tenemos definido las fuerzas que evitan los desplazamientos. Si no hay desplazamientos, entonces nuestro sistema está en equilibrio. Y entonces ustedes van a poder ver que aquí van a encontrar una reacción en B que va hacia arriba y una reacción en A que va hacia abajo. Y entonces cuando hacen suma de fuerzas en Y, pues esta suma de fuerzas en Y es igual a 0, por lo tanto la viga está en equilibrio y se va a permanecer en esa posición. Si ustedes tienen una viga así y tienen una carga inclinada, pues para empezar esa viga no es estable porque no hay nadie que detenga el desplazamiento horizontal. En este caso, bueno, vamos a tener una fuerza en X y entonces esa fuerza en X va a hacer que esto se desplace y nadie lo va a detener. Entonces, esa es una viga inestable. Es estáticamente determinada porque ustedes pueden encontrar las fuerzas, pero no va a haber aquí una reacción que detenga la fuerza en X, por lo tanto, esta viga pues se va a desplazar hacia la derecha, ¿no? Entonces, normalmente nosotros lo que hacemos es definir una viga estáticamente pero también estable. Es decir, que haya un apoyo al menos que sea una articulación y que evite el desplazamiento en esa dirección, ¿no? Entonces, si ustedes recuerdan, cuando hacen análisis de una viga así, pues van a encontrar una reacción en X, en A, y acá solamente van a encontrar una reacción en B. No hay reacción en Y, perdón, no hay reacción en X, puesto que de este lado no hay, este es un rodillo y ese rodillo se puede desplazar. Entonces, no existe nada que le impida el desplazamiento. Esta parte de aquí se va en este punto. Pero en este no, en este como es una articulación, entonces si hay una fuerza y esa fuerza hace que no se mueva el apoyo. ¿Tienen preguntas? Todo bien. Puedes seguir. Ok. No, también vamos a tener, bueno, y esta no la vamos a analizar esta vez, pero ustedes pueden tener una viga así y de este lado tener así un apoyo empotrado. Y entonces pueden ver que esto es estable. No es estáticamente determinado porque tenemos acá 3 incógnitas más otras 2 de aquí. Entonces es indeterminada de segundo grado, pero es estable si se fijan. Incluso si le quitamos estos dos, la viga sigue siendo estable porque si yo le quito estos dos, la viga con la carga se va a deformar hacia abajo. Pero acá tiene que haber un momento que evite esa rotación. Entonces, esta viga, aún quitándole estas, va a seguir siendo estable.
Y ya si le quitan estos, pues es estáticamente determinada, pero tiene que haber un momento muy grande que evite que aquí esta viga gire. Es decir, que haga que en este punto el momento sea igual a 0. ¿Tiene más preguntas? Entonces, esto es lo que corresponde a la parte externa de cómo nosotros tenemos las cargas, cómo hacemos la conversión para ponerle cargas, qué elementos tenemos, vigas, y también tenemos tipos de apoyo como estos que hemos definido ahora. Y ahora lo que sigue pues sería conocer los elementos mecánicos internos, es decir, el corte y el momento en cada uno de los puntos de la viga. Y bueno, pues eso lo checamos mañana. ¿De acuerdo? Sí, claro. Vale, pues, descansen. Nos vemos mañana. Salen hasta mañana. Hasta mañana. Gracias. Ana, gracias. Gracias, hasta mañana. Nada. Hasta mañana, gracias.